Ahora vamos a ver el problema número 8 de su libro, que nos dice lo siguiente. Un faro es una torre de señalización que está situada cerca de la costa. Se ubica en lugares de paso de las rutas de navegación de los barcos. En su parte superior dispone de una lámpara potente cuya luz se utiliza como guía. Juan es el encargado del faro Salaberry en Barranca, el cual tiene una altura, acá está la altura de 70 metros. Desde el balcón se observa dos barcos que están situados al este del faro. Acá están los barcos, los dos. Con ángulos de depresión, o sea, Juan observa esos dos barcos con un ángulo de depresión de 60 y de 45 grados. Según la información dada, ¿cuál es la distancia que separa estos dos barcos? Nos pide ayer, no sabemos, le he puesto X yo a esta distancia. Ahora, ¿por qué se le llama acá ángulos de depresión? ¿No? Siempre recuerden que desde el observador, desde el ojo del observador, debemos trazar una línea horizontal. Esa línea horizontal me va a servir a mí como guía para determinar si se trata de un ángulo de depresión o de elevación. En este caso es de depresión porque la línea visual del observador hacia el objeto que está observando está debajo de la línea horizontal. Por lo tanto, se dice que este es un ángulo de depresión porque las líneas visuales se encuentran debajo del horizontal. Muy por el contrario sería si esas líneas visuales se encontraran por encima del horizontal, entonces en ese caso se trataría de un ángulo de elevación. Ahora vamos a trasladar los datos que tenemos acá a este esquema que he realizado. Observen que si esta altura es 70 y si yo trazo una vertical desde el barco 2 hacia la línea horizontal de forma perpendicular, o sea, formando un ángulo recto, se va a formar acá un triángulo rectángulo, ¿verdad? Cuyos ángulos ya son conocidos, que si acá es 45, acá también va a ser 45, ¿verdad? Y de igual manera acá, desde el barco 1, si trazo una vertical hacia la línea horizontal, también se va a formar otro triángulo rectángulo, y acá le he puesto color verde. Recuerden que esta línea vertical que yo trazo va a tener la misma medida que la altura, porque son líneas paralelas a esta altura del faro. ¿Sí? Entonces, quiere decir que de acá a acá es 70, de acá a acá también va a medir lo mismo. Ahora, ese dato nos va a servir a nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá si vemos se ha formado un triángulo notable de 45 y 45. Cuyos valores son conocidos, recordemos. ¿Cuáles son esos valores de sus lados? Son un K y K raíz de 2. Por lo tanto, este 70 representaría un K, ¿verdad? Porque se opone al ángulo de 45. Entonces ya tendríamos acá que K es 70. De igual manera, por ser un triángulo rectángulo isósceles, ya que sus ángulos internos son iguales, sus ángulos agudos, este cateto que se opone también a 45 debe medir lo mismo, o sea que de acá hasta acá también va a medir 70, ¿verdad? 70 y 70. Ahora vamos a necesitar usar el triángulo verde. En el triángulo verde observamos que el ángulo que se ha formado acá, el ángulo de depresión, es 60 grados. Por lo tanto, este ángulo debe medir 30, ¿verdad? Porque se ha formado un triángulo rectángulo. Entonces, los valores de este triángulo también son conocidos. Recordemos, ¿cuáles son esos valores de sus lados? Son el que se opone a 30, recordar que por ser el menor ángulo, se le opone el menor valor, que es un K. Al ángulo de 90, por ser el mayor ángulo, se le opone el mayor valor de lado, que es 2K. Y al ángulo de 60 se le opone el valor intermedio de lado, que es raíz de 3K. Teniendo presente eso, acá observamos que el cateto que se opone a 60 es este lado de acá, este cateto. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer el cateto que se opone a 60? Raíz de 3K. Por lo tanto, ya tendríamos la siguiente relación. Como esta altura es la misma que esta, que vale 70, quiere decir que 70 va a equivaler a raíz de 3K. Sí, a raíz de 3K. De acá yo puedo despejar K, ¿no? Esta raíz de 3 que está multiplicando el K pasaría a dividir y obtendríamos lo siguiente.
Con nuestra calculadora vamos a operar esto y vamos a obtener que el valor de K es 40,46. Muy bien, teniendo K, yo ya puedo hallar los demás valores de los lados del triángulo verde, pero yo solamente necesito este no lo necesito, ¿no? Porque a mí me piden más que todo esta distancia horizontal del barco al barco 1 del barco 1 al barco 2. Entonces yo me voy a enfocar en hallar esta distancia de la medida de este cateto que me falta. Como este cateto se opone al ángulo de 30 grados, ¿cuánto mide el lado que se opone al ángulo de 30 grados? Mide el menor valor porque es el menor ángulo, o sea que acá mide un K. Pero K yo ya lo tengo. K es 40,46. Por lo tanto, va a valer 40,46. Entonces, ¿cómo hallaría yo esta distancia que está acá, que es la misma que está abajo? Porque recuerden que estas son paralelas, o sea, son iguales. Acá también es X, ¿verdad? Yo necesito esto. Si tengo esta distancia total y tengo esta distancia parcial, ¿no? ¿Cómo hallaría lo que me falta? ¿Cuánto le falta 40,46 para llegar a 70? Simplemente tendríamos que hacer una simple resta y obtendríamos el valor de X, que es 70, menos 40,46, que sería 29,5. Entonces, eso es lo que nos pide. Recuerden que esta distancia es la misma que está abajo, o sea que la distancia entre los barcos es 29,5 metros. Entonces, espero me hayan entendido, chicos.